Bienvenidos nuevamente al curso de construcción de software seguro. En este video hablaremos del concepto fundamental 1, la confidencialidad. La confidencialidad se entiende desde dos puntos de vista. Uno, el a quiénes o quiénes son permitidos de acceder a la información. Deben haber mecanismos que permitan seleccionar y permitir quienes pueden obtener cierta información o ciertos niveles de información dentro de un sistema software. El segundo punto tiene que ver sobre la divulgación o uso de esta información. Normalmente, cuando un usuario accede a cierta información, se puede asumir que esa información es de libre uso, entre comillas, dentro de las reglas y los parámetros generales de una empresa. Entonces, la confidencialidad tiene estos dos puntos de vista: el acceso a los datos y el uso, es decir, la divulgación de los mismos. Respecto al primer punto, cuando hablamos de acceso a la información, es que estamos pensando sobre proteger ciertos datos. ¿Pero por qué se protegen estos datos? Para explicarlo, utilizamos el término de secretos o la discreción. Existen bastantes tipos de información secreta dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito de los proyectos. Por ejemplo, los secretos comerciales. Toda empresa puede tener su fórmula de ciertos productos, contratos con clientes, negociaciones sobre precios, secretos de estado, etc. Dependiendo del software que haya, existen información que podría ser perjudicial si sale de manera pública. No necesariamente la información tiene que ver con que es ilegal, simplemente es información que no conviene que sea pública o esté en manos quizá de la competencia respecto de una empresa. Propiedad intelectual. Muchas empresas invierten en la investigación de mercado o investigación de nuevos productos, desarrollo de nuevas herramientas, nuevo contenido, etc. Un ejemplo pueden ser startups que están utilizando alguna tecnología nueva o han logrado la construcción de un sistema que es bastante competitivo, y esta propiedad intelectual debería estar bien resguardada para que no sea hurtada y posteriormente se pierda el valor, debido a que este tipo de dato genera riqueza en el futuro. Entonces, el no protegerlo significa poner en riesgo las ganancias o posibles ingresos o beneficios no necesariamente monetarios que puede dar un producto o un elemento de propiedad intelectual. Otro ejemplo son los planes de negocio. Desde el punto de vista empresarial, campañas de marketing, nuevos precios, expansión de tiendas, etc. Todos los planes de negocio que tenga una empresa podrían ser accedidos por la competencia, y la competencia podría adelantarse o tomar decisiones en base a ello para ganar mercado. Entonces, esto definitivamente afecta a la empresa si es que no está completamente resguardado. Otro ejemplo son los secretos militares, secretos de Estado, también lo habíamos mencionado antes, estrategias, planes, armamento, proveedor, etc. Es importante mencionar todos estos puntos como ejemplo porque dependiendo del sistema y los datos que vas a manejar, existe un conjunto de datos que no quieren ser visibles o ser públicos, mejor dicho, y podrían perjudicar de alguna manera. Entonces es importante que como ingenieros de seguridad puedan identificar en la etapa de requerimientos y diseño qué tipo de información va a manejar el sistema, qué tipo de información va a ser la sensible, clasificarla y en base a ello tomar decisiones para los accesos de control. Otro tipo de datos que normalmente utilizan o están resguardados en las aplicaciones son los tipos personales. Por ejemplo, información de identificación personal. Cualquier dato como dirección, ubicación GPS, número particular, correo particular, número de carnet de identidad, etc. podría ser considerado como información
secreta dependiendo de las leyes del país donde te encuentras o dependiendo de los usos que se le da a esa información. La privacidad de las personas es algo importante que se debe resguardar por todos los medios. Privacidad de datos de salud. Esto también es importante y tiene que ver con las regulaciones, con las leyes internas de un país. Existen enfermos de ciertas patologías que no pueden hacer pública su patología por varias razones, ¿no? Y básicamente es muy importante que cuando un sistema esté trabajando con este tipo de datos, esté muy informado de las regulaciones de los países o del país donde está funcionando el sistema para que no se incumpla la ley, la norma y se resguarde la confidencialidad de esta información de las personas. Otro de los elementos que utilizan los productos, las aplicaciones, es los datos de tarjeta de pago. De hecho, hay todo un protocolo, el PCI, que habla acerca de cómo se debe trabajar con este tipo de datos, porque al final es inevitable que el usuario comparta los datos de sus tarjetas para procesar ciertos pagos. A partir de que el usuario comparte estos datos, es responsabilidad de la aplicación del software protegerlos y resguardarlos. Entonces estos tres son otra clasificación, pero son importantes siempre tenerlos en cuenta durante el desarrollo del software. Vamos con el segundo punto, la protección sobre la divulgación no autorizada. Entendamos divulgación como el proceso de compartir información con otras entidades, con colegas o utilizar esa información. ¿De acuerdo? Si bien un sistema puede tener información súper privada, completamente en secreto, de alguna forma alguien va a tener los permisos suficientes para acceder a esa información. Y en el momento que lo hace, ¿cómo lo protegemos? ¿Qué hacemos alrededor? La divulgación no es el problema real está en la divulgación no autorizada. Y esto se puede dar en dos tipos de canales. Los canales abiertos y los canales encubiertos. El canal abierto normalmente tiene que ver con los mecanismos que tiene la aplicación para acceder a una información. Es decir, el diseño mismo de la aplicación te permite acceder a esa información. Puede que te hayas logueado con el usuario correcto, entonces puedes acceder a toda la información que tu usuario tiene habilitado para acceder. Eso es un canal abierto, no está forzado ni nada, solo se usa el mecanismo normal. En este momento hay que pensar y preguntarse si la divulgación no autorizada es intencional o no. Podría darse un error, por ejemplo, algo bastante común. Los empleados hoy en día utilizan bastantes canales como WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, para pasarse datos, ¿no? Muchas veces es mucho más fácil para un empleado tomar un archivo, un contrato con un cliente que podría tener precios específicos para él y pasárselo por WhatsApp o pasárselo por Facebook, ¿no? Entonces probablemente ahí no ha habido una intención directa de hacer daño, pero está habiendo una divulgación no autorizada, utilizando un medio no autorizado después de haber obtenido la información. Esto normalmente tiene que ver con el pobre resguardo de datos visibles, ¿no? Probablemente sin máscara, planos, etcétera. En el caso que mencionaba, probablemente los archivos tienen una codificación comercial como PDF, docs, etcétera. Si son datos privados, deberían tener su propio lector interno, por supuesto, o códigos de seguridad sobre los archivos, ¿de acuerdo? Pero también puede pasar, respecto al uso de sin máscara, planos, etcétera, que las contraseñas en el UI simplemente no estén ocultas y los usuarios cuando están conversando, están accediendo, pueden ver fácilmente las claves y utilizarlos de mala manera, ¿no? De todas maneras, todavía sigue abierta la pregunta, ¿por un canal abierto será intencional? Hay que preguntarse eso porque no todos los ataques son intencionales y principalmente en canales abiertos. Lo que mencionábamos hace un instante. Otro tipo de divulgación no autorizada es que el personal comparte con agentes externos o mediante canales externos. Otro elemento es que durante la implementación del software
hagamos reportes o simplemente reportes que incluyen información que no debería ser visible. Por ejemplo, recibos, facturas, tarjetas de pago. Este es un caso real, ¿no? Se dio hace tiempo aquí en el país. Cuando se comenzaron a utilizar los pagos con tarjeta en los supermercados, hubo un caso de un supermercado que obligaba a sus empleados a tomar todos los datos de la tarjeta de crédito o débito, y en sus reportes salía todo: el número de tarjeta, el nombre y la fecha y el código de 3 dígitos detrás de la tarjeta, ¿no? Ellos lo hacían con la intención de hacer un control, pero en realidad estaban utilizando el canal abierto, que sería el momento en que se hace la compra utilizando la tarjeta, y el usuario para registrar esta información. Por supuesto, esto no es nada seguro y no debería hacerse. Se ha corregido en su momento, pero da un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un canal abierto para causar daño o hacer una divulgación no autorizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el siguiente tipo de divulgación no autorizada: es el canal encubierto. Aquí la pregunta ¿es intencional o es accidental? Normalmente es intencional. Canales encubiertos quiere decir que alguien ha intentado, por ejemplo, acceder a un reporte, pero no por los mecanismos que tenía diseñado el software, sino por otros medios, tal vez por acceso FTP, un ataque backdoor, y esto se puede fácilmente identificar con intentos de acceso no autorizado. La aplicación debería tener la posibilidad de hacer un tracking de cuando se intenta acceder a algo, cuando no está autorizado, ¿no? Tal vez si es en un sistema web, hablando de códigos de error HTTP o otros mecanismos que tenemos disponibles hoy en día, ¿no? Otro, la lista de IP externas, si hablamos de sistemas web nuevamente. Y por supuesto, las técnicas ofensivas de penetración a los sistemas, ¿no? En las técnicas ofensivas son, por ejemplo, ataques de DOS, fuerza bruta en las contraseñas, acceso externo, etc. Hay un montón de razones por las cuales alguien podría querer acceder a tu información y lo hace mediante un canal encubierto. Y ahí la pregunta nuevamente ¿es intencional? Probablemente sí, casi en la mayoría de los casos. Pero también puede ser accidental. Puede ser que alguien, por alguna razón, haya dado clic a un botón mal desarrollado y ese botón borraba cierta información en vez de simplemente moverlo de carpeta. ¿De acuerdo? Podría ser accidental debido al desarrollo o debido a features ocultos, quiero decir características ocultas no controladas en el sistema. Y ahí ya comenzamos a visualizar la importancia de una buena construcción de software, más allá del punto de vista proteccionista que le podemos dar desde la seguridad. También tenemos que ver como ingenieros el construir software seguro que ya tome en cuenta estos elementos. Entonces, volviendo a ese punto, podemos decir que hay ciertos criterios de construcción de software para proteger la confidencialidad. De hecho, existen bastantes. He traído 3 en este video simplemente para un ejemplo. En posteriores videos seguramente vamos a ir trabajando con más criterios para construir software seguro. Pero como ejemplo podemos decir en el UI. En el UI debemos enmascarar todos los datos que son confidenciales, contraseñas, números de tarjeta, no mostrar por completo los apellidos, nombres. Depende del grado de seguridad y datos y el nivel de confidencialidad que deben tener tus datos. Otro factor es la ofuscación. Es bastante común los ataques de hackers en oficinas con cámaras de seguridad. Una empresa obtiene buenas cámaras de seguridad con relativa buena resolución y están viendo las pantallas. Entonces, una forma de ataque es que los hackers normalmente, vamos a decir hackers en la jerga que estamos hablando en este momento, pero el atacante en realidad lo que hace es tomar los videos, roba los videos y empieza a escanear todas las pantallas que se han tomado. Y normalmente, si tú tienes documentos de alta privacidad, estos documentos no deberían ser fácilmente visibles fuera de tu aplicación. Y si está dentro de tu aplicación, debería estar ofuscado lo suficiente como para que el usuario pueda leer y entender, pero también lo suficiente para evitar que se hagan tomas de larga distancia, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Por otro lado, en la base de datos tenemos el uso de la capa de exposición. La capa de exposición es una estructura que se construye por encima de la estructura de datos. Por ejemplo, si una tabla tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento, solo esos tres campos, por encima la capa de exposición podría tener solamente el primer nombre y el primer apellido y no mostrar la fecha de cumpleaños. Entonces tenemos por debajo la estructura de la tabla que tiene los tres campos y por encima la estructura o capa de exposición que tiene dos o menos datos. Esos datos son solo aquellos que queremos exponer al usuario de los datos, no todos los datos en general. ¿De acuerdo? Es muy mala práctica que los sistemas tengan que utilizar toda la información contenida en las tablas y utilizando su misma estructura para exponerlo en UI o en los canales abiertos. Es buena práctica generar una estructura de exposición. Desde el punto de vista de base de datos también se llama acceso por vistas, donde se crean las vistas necesarias que retornan las columnas estrictamente requeridas para la implementación de ciertos casos de uso y se evita la exposición o acceso directo a las tablas en general. Por otro lado, en el ámbito de la implementación, la codificación como tal, se debe tomar en cuenta procesos de encriptación. Encriptación de los documentos, encriptación de datos, etc. Hoy que nos hemos movido más a la infraestructura de la nube, es muy buena práctica encriptarlo todo. Las redes, las conexiones, la comunicación, etc. Vamos a tener un tiempo después en un video, no sé si en este mismo curso, pero sí debemos hablar sobre la arquitectura en la nube y cómo la encriptación se toma en cuenta en todos los niveles al momento de crear una infraestructura en la nube. Para terminar, hablemos de la perspectiva de la confidencialidad desde los requerimientos. Como hemos hablado, la confidencialidad es muy importante y en videos anteriores hemos mencionado que la seguridad debe formar parte de los requisitos como al nivel de los requisitos funcionales para poder ser tomados en cuenta y ser desarrollados de manera adecuada. Desde ese punto de vista, un requerimiento fundamental de seguridad es protección de datos confidenciales y la divulgación no autorizada de los mismos. Este requerimiento debería estar siempre presente en todos los relevamientos y requerimientos de cualquier proyecto de software, independientemente si la información es demasiado confidencial o pública. Por supuesto, dependiendo al nivel de confidencialidad de la información, se definirán los mecanismos y tomarán decisiones para esto. No necesariamente necesitas el top seguridad en todos los sistemas, pero sí debe estar presente. Por otro lado, para oficializar esto del lado del cliente y de la relación contractual, es importante que el requerimiento figure en el contrato legal entre empresas o proveedor de software. De acuerdo, entonces, en este video hemos hablado acerca de la confidencialidad. Espero que haya sido un término útil para comenzar a entender la seguridad del software. Nos vemos en el siguiente video.